Estás escuchando Milenio 3 por Aluca Nanica. Del 34, tío. Este es del 53 ya. Hostia, a ver si encontramos alguno más antiguo del 34. Del 51. Dos y 7 minutos. Hoy es un día muy especial, una noche, mejor dicho, muy especial. Primero porque estamos en un estudio, el estudio 1 de la cadena SER, que me vais a permitir, es el estudio de la radio en España. Y hemos vivido tantas cosas aquí, estamos en penumbra y con Noel de frente, todos hemos vivido tantas historias, tantas alegrías, tantas angustias en ocasiones, tantas malas noticias, tantas buenas noticias. Yo estaba recordando ahora afuera, no sé por qué, hablando con nuestros amigos de lugares abandonados, de lugares que dejarán su historia. Esto será reformado en breve. Bueno, pues hace 10 años, ¿eh? Hace 10 años yo me senté aquí por primera vez, ahora justo, hablando de cosas un poco raras. Y en fin, esta noche precisamente, este lugar, chicos, en Barcelona y aquí en Madrid, se podría convertir, ¿no?, en la imagen, en la fotografía de todo un tiempo, que irá cambiando, porque en la SER estamos de enhorabuena también en ese aspecto. Repito, 27 de junio, estamos en Granada, amigos. El 27 de junio en Granada. Poneos en contacto con Radio Granada. Ajá, radiogranada.es, esa es la página web, que allí vienen los teléfonos, que os escriban a través del mail o que llamen por teléfono y así les pueden decir cómo pueden conseguir las entradas. El gran día de Juan G. Vallejo. Son gratuitas, como siempre. Por supuesto, 27 de junio. Y una cosa, fijaos si el día es extraño, si la madrugada es extraña, que luego os informaremos, pero solo un dato, una nota, por si no lo sabéis. Después de 180 programas, Cuarto Milenio no va el domingo, va el lunes. O sea, pasan cosas rarísimas. Luego informaremos y diremos por qué. Pero ahora quiero escuchar a nuestros amigos en el 7640 y en cadenaser.com, porque a ver si están surgiendo ya esos lugares abandonados que ellos tienen y que os pueden servir. Pues mira, Elena nos dice: en Mallorca hay unas instalaciones militares abandonadas impresionantes, subterráneas y con puestos defensivos en el acantilado. ¿Las conocíais? No, la verdad. ¿Ves? Ahí hay que ir anotando, Enrique, ya hay que ir anotando, porque van a salir muchas, ya verás. En Mallorca. Belén Fernández nos dice: provincia de Ávila, cerca de los Toros de Guisando, vimos un monasterio abandonado, estaba todo muy descuidado, con zarzas y maleza. Estaba anocheciendo y querían entrar, pero nos dio un poco de miedo. ¿Habéis estado? Sí. Hemos estado allí. Le tenemos en el blog, el monasterio de Guisando. Y el monasterio de Guisando, ni más ni menos, menudo Estoy lugar. viendo la web de esta gente y me parece muy bueno el trabajo de estas personas y el respeto que da entrar en esos sitios. Lo que más me sorprende son los colegios y hospitales abandonados, nos dice Rafita desde Linares. Lorena de Castellón: hola, estoy viendo fotos del edificio Avidesa. Da miedo incluso a través del ordenador mirarlo. Sí, queda un poco de impresión. Ellos no han tenido miedo, pero de verdad que verlo... Luis de Zaragoza nos dice: yo creo que para encontrar esos lugares congelados en el tiempo solo hace falta mirar a nuestro alrededor, en las casas de pueblo, viejos escondites de la guerra civil bajo el polvo del dolor, nos dice. También Iria, que hace 30 años veraneábamos en los Pirineos y hacíamos excursiones a los pueblos abandonados. Yo tenía 10 años y todavía tengo recuerdos de esas calles y casas casi como si se acabaran de ir. Hay un libro, por cierto, del Aragón abandonado, que es una auténtica joya, que se le hace unos 8 o 9 años, yo creo que es espectacular. Por cierto, que escuchabais unas voces, ahora contaremos por qué esas voces, de dos amigos hurgando entre documentos, porque en estos lugares a veces no solo hay cuestiones físicas a nivel de mobiliario, sino también hay documentos. Nos dicen: conozco el blog Lugares Olvidados y otros como Abandonalia, Esperando al Tren, el Club Cela, y son impresionantes. Visitan los sitios más mágicos y misteriosos. Espero que nos lo sigan acercando, nos decía Jota. Lugar histórico: Cortijo del Fraile, en Almería, lugar de bodas de sangre. Cortijo del Mira, Fraile, pues eso ya lo podéis apuntar. Ni más ni menos que bodas de sangre, madre mía. También nos dicen: hola, me llamo Patricia y os quería contar una anécdota. Yo estuve una vez visitando un pueblecito de esos que la gente se va y al final quedan 20 personas en el pueblo. Había un colegio donde actualmente no hay nadie, pero cuando estás dentro y recorres las aulas, oía como los niños se reían y gritaban en el patio del recreo. Fue una experiencia algo extraña, pero para mí a la vez me llenó de felicidad. Me hizo ver el pueblo con su gente en el mercado y ver los colores de antaño. Fue bonito. Seguiremos con muchos más mensajes, pero eso de las risas infantiles, yo lo recomendaba a Verónica y a Enrique, y por supuesto a Daniel y a Sergio en Barcelona, Humberstone, ¿no? Y sí, todas las salitreras chilenas, donde están, por ejemplo, escuelas con los pupitres intactos, la te metías piscina, ahí, y es que escuchabas a los niños. Vestuarios. ¿Qué capacidad tiene el cerebro humano
para impregnarse, sugestionarse, recordar historias, interpretarlas en su lenguaje y desde luego la sensación. Y yo no sé, quiero preguntarle a Daniel y a Sergio primero, chicos, estabais buscando ahí documentos antiquísimos de antes de la guerra en algún caso, ¿no? Sí, correcto. ¿Qué era? ¿Qué lugar era este? Eso era una antigua metalúrgica que al parecer, por los documentos que estuvimos o que se encontraron en la primera visita, pues bueno, habían documentos planos de piezas que se habían hecho en el año 36, que se habían en este caso exportado a la Alemania en aquellos años, pues bueno, a la Alemania nazi, ¿no? ¿Y estaban ahí los documentos Estaban por el suelo? ahí los documentos y habían incluso pequeños albaranes sellados. Y realmente, pues bueno, era un regreso, un flashback, ¿no? Pues muchos años atrás, y era impresionante, ¿no? Estar allí dentro. ¿Cuál es el documento, Sergio, Daniel, que más os ha impresionado, que más os ha llamado la atención? No sé si quizás sea este precisamente, en estas rutas por lo abandonado, por lo olvidado, que habéis podido ver, que os habéis podido encontrar un cartel, un plano, un carnet, una fotografía. ¿Qué os ha llamado la atención a nivel de documento? Yo recuerdo en unas antiguas instalaciones de unas minas de carbón, en un pueblecito que se llama Cercs, aquí en la comarca del Berguedà, aquí en Cataluña, que encontramos en lo que era un antiguo dispensario, un antiguo ambulatorio, aparte de medicinas tiradas por el suelo, hallamos en su interior las fichas médicas de los mineros, pues de los años 50, de principios de los 60, en las que ponía pues enfermedades que padecían las personas que trabajaban en aquellas minas y los diagnósticos de los médicos que los atendían, los medicamentos que les recetaban, etcétera. Realmente pues era muy curioso, ¿no? Porque tú tenías en la mano la ficha médica de Juan X y podías leer pues el historial médico de ese trabajador de aquellas minas. Era muy curioso, ¿verdad? Como la sensación de cómo un montón de documentos privados, personales, han quedado ahí al amparo de nadie. Alguien decía, uno de nuestros oyentes decía, lugares congelados en el tiempo. Y al terminar la primera hora estábamos hablando de lo que os impresionó precisamente eso de viajar a otro tiempo lejanísimo, de una central nuclear que realmente nunca llegó a estar activa, por lo que tengo entendido. Valdecaballeros. Efectivamente, nunca llegó a entrar en funcionamiento. Fue la época que se conoce como la moratoria nuclear, que tuvo España cuando el gobierno socialista llegó por primera vez al poder. Y era una reivindicación que tenían, que era sobre todo a raíz del desastre de Chernóbil, que era cerrar las centrales nucleares. Y a esta central le pilló en medio y efectivamente no se llegó a poner en funcionamiento. Estaba terminada, llegaron a estar allí que yo es un dato que tenía fallido en el blog y una persona del municipio me escribió y me lo corrigió, que efectivamente estuvieron allí los reactores. Estuvieron allí los reactores, pero físicamente, pero no llegaron a entrar en funcionamiento. Verónica, ¿en qué lugar has pasado miedo? ¿Realmente te sugestionaste o viviste algo que es el miedo en un sitio abandonado? Realmente fueron en dos casos. Uno, por miedo físico, como comentaba antes también Santiago, en la cárcel de Carabanchel. Y aún así, yendo un grupo de bastantes personas, había que tener muchísimo cuidado, porque lógicamente no es un sitio, no fue en su momento un sitio muy recomendable para ir solo. Ahí el misterio es la gente, ¿no? Correcto, exactamente. Clase de individuos andan por ahí buscándose la vida, pero además con una sensación un poco siniestra. Nos contabais el caso de alguno que había casi sido agredido de forma grave, ¿no? Exactamente, sí. En su momento a Carabanchel no se podía ir solo, porque si llevabas algún tipo de cámara, algún objeto de valor, lo primero que hacían era intentar agredirte para robarte. Entonces, lógicamente, no recomendábamos ir, o si se iba, pues en grupos elevados o como mínimo 3 personas. Luego nos contéis qué clase de recomendaciones entre los 4 serían buenas, ¿no? 4 consejos, por ejemplo, para la gente que quiera, pues empezar a indagar en todo esto. ¿Y el otro lugar? Bueno, el otro es a nivel psicológico, en un hospital aquí en la Comunidad de Madrid que visitamos, en Madrid, totalmente abandonado. Estaba abandonado desde el año 96-97, lo único que, al ser un hospital militar, tuvo una seguridad, una vigilancia hasta pues 1 año, 2 años antes de que lo visitáramos. Y realmente el entrar, el ver toda la documentación, el ver los laboratorios, la lámpara del quirófano, absolutamente todo lo que es los nombres de las personas en las habitaciones, y que justo en el momento en el que estábamos visitando el hospital a última hora de la tarde se desencadenó una tormenta espectacular en el último piso, casi en el desván,
para mí fue impresionante el sentir, no miedo a que algo te fuera a ocurrir, pero realmente una sugestión de que algo era diferente a lo que habías vivido. Sí, uno de esos sitios que, bueno, de película realmente, ¿no? Correcto. Es que los sanatorios, antes que hablabas de Carabanchel, lo hemos comentado en alguna ocasión, uno de los lugares donde peor me he encontrado. Yo pude visitarlo con gente, no porque estuviera preso, que la gente si no ya enseguida empieza a ver que había dicho que había, pero pude hacer una visita con los presos, con Carabanchel en activo, un día entero con ellos y un poco, no infiltrado, ¿no? Pero, y tuve una sensación en algunos lugares tremendo, pero una sensación que se incrementó, y estoy recordando, dices, qué curioso el poder también de la fotografía, ¿no? Yo recuerdo una foto que te hiciste, Carmen, de una paloma, que además fíjate que era una paloma, ¿no? El símbolo que tantas veces los presos dibujan y han dejado. Un cuadro de uno de los presos. Pues, un cuadro de uno de los y luego vi una presos paloma física en una de las verjas arriba, y la sensación de ese sótano de Carabanchel, donde se vivieron penas de muerte, donde había todavía las celdas de reposo de algunas personas que donde luego había serían sangre ejecutadas. en las escaleras cuando bajamos. Sí. Y dices, ese lugar, yo no sé si pudisteis estar en ese lugar, en la zona más subterránea, que son unos pequeños calabozos. Sí. Allí llegó a estar un garrotevil, ¿lo sabíais? Sí, es que estuvimos buscándolo. Anduvimos como locos buscando el famoso garrotevil, Claro, que creo queda, que fue el que mató a Jarabo. Claro, el mismo que mató a Jarabo, queda ahí, aunque siempre se sacaba al patio. Sí. Pero el lugar de reposo del garrotevil todavía queda marcado, allí nos lo decía el estaba subdirector así de la cárcel, enfrente. por un círculo, una zona que es como un círculo, no el gran círculo central de Carabanchel, sino un círculo subterráneo. Sí. Yo creo que es uno de esos lugares donde la densidad, si es que existe, le deja a uno. A mí, por ejemplo, me dejó hecho polvo. Igual es que yo, no Hombre, sé, tú pero lo a mí... viste todavía con presos. Yo lo vi cuando quedaban solo unos pocos presos, acuérdate, y estuve mala varios días, a mí me impresionó Eso, muchísimo, nuestro amigo Aban de Abandonalia, creo que se volvió loco buscándolo. Creo que fue como 3 o 4 veces que estuvo a punto de arañar la lente de la reflex, tirando fotografías entre huecos, buscando el famoso sitio donde guardaban el garrotevil. Conectamos de nuevo con Barcelona, con Daniel y con nuestro compañero Sergio. Uno de nuestros compañeros, Luis Álvarez, que pudo hacer una de estas visitas de exploración urbana, así lo llamaban, fue al Casino de la Rabasada, ¿verdad? Y nos comentaban allí, yo no sé si es verdad o no, vamos a ver otros subterráneos, por ejemplo, el metro con sus leyendas. Y nos decían, Daniel y Sergio, que debajo de Barcelona, debajo de la misma Sagrada Familia, había una estación, no sé si dedicada a Gaudí o algo por el estilo. Y yo le decía, venga Luis, no me cuentes cuentos, que sí, que es verdad. ¿Es verdad, amigos, o no? Sí, es cierto. Existe una estación que no llegó a abrir. Creo que es la estación de Gaudí, no me quiero equivocar con el nombre, pero eso yo nos decían, Gaudí. Sí, juraría que es Gaudí. Es una estación que yo recuerdo que de pequeñito, que yo utilizaba el metro, recuerdo algún viaje en metro con mi madre. Mi madre me decía, mira, la estación fantasma, ¿no? Mi madre se refería a ella como la estación fantasma. Porque pasabas por ella, ¿no? Y pasabas por ella, claro. Incluso los empleados de Transporte Metropolitano de Barcelona la tenían ligeramente iluminada para que se pudiera ver, incluso para crear ese ambiente de estación fantasma. Si no recuerdo mal, era en el trayecto de la línea azul, la línea 5, Línea entre 5. Hospital de San Pablo y Sagrada Familia. Sagrada Familia, exacto. Justo, sí. Sí. Y aquí en Madrid tendríamos Chamberí, la estación de Chamartín, por ¿no? favor. Chamberí, Chamberí, nuestra que se querida pasa Chamberí. y están hasta las publicidades Sí. todavía antiguas. De Nosotros- hecho, y perdona que te corte, hemos tenido oportunidad de visitarla ya cuando, el alcalde de Madrid decidió recuperar la estación y, es espectacular. Sí, además, perdona que te interrumpa, tuvimos la suerte que era al poco tiempo de haberla abierto y hablamos con la gente que llevaba la estación y la verdad es que se portaron fenomenal, les dijimos para lo que era y retuvieron al grupo que estaba esperando para que pudiésemos fotografiarla a placer. Nos dejaron como unos 10 minutos más o menos para nosotros. Y sí, es impresionante el trabajo de reconstrucción. Yo lo tengo publicado en el blog, tengo las fotos de cuando entraron los operarios para empezar a hacer las obras, salen las fotografías antiguas de cómo estaba y de cómo ha quedado y desde luego es un trabajo espectacular. Hay que decir que chapó por el alcalde de Madrid en ese sentido, porque recuperar una joya como es la estación de Chamberí desde luego tiene... Mira, es que cuando uno además, sin saber, como es mi caso, ha vagado por diferentes lugares gracias a vuestra información, no sabe al final cuál de vosotros lo ha investigado. Muchos, evidentemente, son como clásicos ya y todos los amigos que están aquí han estado. Pero, por ejemplo, había uno, que a ver si me sacáis de dudas, compañeros, en Barcelona y aquí en Madrid. Yo he visto en algún reportaje, en alguno de estos blogs, buceando por ellos, que me impresionó muchísimo. También había una piscina, también había como
era algo parecido a un camping o una comunidad como de vacaciones, tipo Marinador pero en reducido, no sé si era Club Mediterráneo o algo así. Sí, Y- eso los compañeros de Barcelona Barcelona. seguramente A ver, no. Daniel, Sergio, sacarme de dudas porque Sí. yo es que estoy quedando muy mal cuando digo que me impresiona mucho, porque vosotros os veo muy... Pero es que a mí, yo solo con las fotos decía, qué Sí. lugar más terrible, vamos, ¿esto qué es? El Club Mediterráneo está, bueno, lo tengo yo publicado en el blog de Última Visita. Es un complejo turístico vacacional que se hizo en el puerto de la localidad costera de Cadaqués, aquí también en Cataluña. Y bueno, fue una idea bastante original en su momento, que en lugar de construir un hotel de muchas plantas, se dedicaron a hacer pequeños bungalows a lo largo de todo un valle. Pequeños bungalows, vamos, pero que solamente eran como habitaciones, que solamente cabía una cama y un pequeño armario. Y luego había pues una zona de lavaderos, una zona de recepción, la zona de restaurantes, la zona de ocio, etcétera. Y todo este complejo se cerró porque se descubrió que era totalmente ilegal, puesto que está en un paraje natural en el cual no se puede edificar, con lo cual actualmente está abandonado y está vigilado también. Pues es impresionante. Fíjate que la propia disposición de las casitas, claro, una piscina abandonada, da una impresión. En el lugar rocoso donde está todo esto, ves las casitas y depende cómo las mires, es que parece hasta las Urdes, en algún aspecto fisionómico incluso. Parecen las casas de quien puede matar a un niño. Sí, es verdad, es verdad, es verdad. Sí, es que como digo, son unas casitas que igual hacen 2,5 metros por 2,5 metros, o sea, lo justo para que quepa una cama de matrimonio y ya está. O sea, son unas casitas que realmente son habitaciones, eso sí, individuales y todas con su puerta y su llave. Oye, ¿impresionan más, Daniel, Sergio, y os traslado la pregunta, las cosas que tienen que ver, por ejemplo, con los niños? Cuando encontréis algún dibujo de niños o algún aspecto recreativo, porque he oído hablar, y ahí fue Santi Camacho el culpable, como no, me pasó un día unas fotos de parques de atracciones de Europa del Este abandonados. A ver, Santi, ¿qué me quieres decir? No, es que ya que ha salido el tema, quería Un preguntarles tema predilecto para ti. a nuestros amigos de Barcelona, ¿dónde está el Mazinger Z, ese de 10 metros? Mítico. Increíble y Porque genial. tú y Sí, yo nos vamos a ir a hacer una foto allí. Sí, sí, sí. Y yo, El Mazinger Z está en Tarragona, en la localidad de Valls, en el Pla de Santa María. Es una urbanización que también el Mazinger Z se creó para atraer a los futuros compradores de los chalets de esa futura urbanización que se iba a construir. Pero no hay más, o sea, eso es un Mazinger Z, pero no hay ningún parque. Es increíble, o sea, imaginaros que vais con el coche por un camino de montaña, que atravesáis una pequeña urbanización de casitas unifamiliares, que de repente llegáis a una especie como de valle, y en ese valle, entre los árboles, aparece una estatua de Mazinger Z. A gran ahí tamaño, en medio, además. a Creo que tamaño tiene 11 enorme. metros, me parece que 11 metros. Por creo cierto, que- amigos, yo que soy un fan, pero fan a niveles cósmicos de Mazinger Z, que marcó mi infancia como la de muchos, me imagino, ¿quién es el loco que hizo eso de repente? ¿Se sabe quién puso ahí un Mazinger Z sin ningún aparente sentido en mitad de un bosque? Sí, fue la misma promotora que, bueno, era una manera de atraer los fines de semana pues a las familias. Incluso por lo que nos comentaron los vecinos, creo que hasta había una zona donde había una casita con Heidi y niebla incluida, y el único motivo pues era atraer a gente para luego venderles pues las casas, ¿no?, que había alrededor. Hablábamos de niños. Impresionan estos lugares porque, por ejemplo, en este club mediterráneo que comentabais, da la sensación, uno percibe casi a los niños jugando, como imagino que podía pasar en Viescas o cuando uno va por zonas más recreativas, ¿no? Piscinas, campos, no sé. Yo creo que fotográficamente impresionan más. No sé si cuando estéis allí este objetivo también se cumple, de que algo llega más adentro cuando son niños, ¿no? Por ejemplo, eso, los parques de atracciones, creo, si no me equivoco, que uno que yo visitaba de niño, Archanda en Bilbao, es otro de los míticos que está abandonado. ¿Qué opináis sobre estos lugares de niños? ¿Especiales o no? Bueno, yo quizá el que más me marcó fue el Hospital de la Sabinosa, que eso está en la zona de Tarragona, a pie de playa, porque había en una zona donde primero habían servicios pequeños para niños y una habitación llena de sandalias, pero completamente lleno el suelo de espardeñas, que es como aquí se llamaba en Cataluña, pues para niños. Una habitación completamente llena de un palmo de espardeñas pequeñas de niños. Y realmente pues eso sí que es una imagen de aquellas que te deja marcado, ¿no?, que te impresiona. Claro, es la magia de la radio, ¿no? Ahora con esta música de Noel Calero la gente está viendo las pilas de alpargatas y pensando en mil cosas. Pequeño extracto de
opiniones de amigos, porque Pues estamos espero- aprendiendo mucho de muchos sitios. Espero que tengáis muchas vacaciones este verano para Cientos recorrer de mensajes, ¿no? todos los sitios Os abandonados. pasaremos luego, bajo manga, compañeros de Barcelona y aquí de Madre Madrid, mía. información, Encantados. porque claro, aquí lo importante es coordinarnos en este objetivo, ¿no? Que es conocer más la España insólita. Vamos a repetir las vías de contacto, Iker, a través de la página web de la cadena SER, www.cadenaser.com, también milenio3 con número @cadenaser.com o el 7640, palabra clave milenio. La manera más directa de que nos lleguen los mensajes. Vamos a hacer una rápida batida. Tenemos esperando a un amigo en Canarias. Se va a estrenar una película impresionante que tiene casi que ver un poco con este asunto. Bueno, de alguna forma cosas olvidadas. Serían filmaciones olvidadas. Se está hablando de nodos. ¿Os acordáis del famoso nodo, no? Bueno, pues nodos especiales, olvidados, que grabaron cosas demasiado raras para ser emitidas. Tenemos al director de la película. Se estrenará dentro de un mes y pico. Pero vamos a ver qué hay de verdad. Lo tendremos en Las Palmas, si no me equivoco, ¿no? Compañeros, Carlos Fermín en Las Palmas, Elio Quiroga. Le vamos a pedir que aguante un poquito porque el tema es apasionante. Escuchamos, si te parece, en una batida, solo para saber un poco más qué están diciendo nuestros amigos. Nos dicen, en España impresiona el Hotel Centuria de Madrid, cerrado en 1979, completamente amueblado, está tal y como se cerró. Apuntamos. Fernando Ruiz nos dice, lugar de encanto misterioso, ruinas majestuosas, como las denominé, Monasterio de Moruela. Año Sí. 2006, en mi peregrinar por la Vía de la Plata, salté a su interior por una ventanilla del ábside y es único. Hotel Centuria en Madrid, Monasterio de Moruela. Roberto nos dice, trabajo en Atenas y este año he visitado la antigua residencia de verano del rey Constantino, el padre de Sofía, y aunque la casa está vallada puedes pasearte por el jardín y la piscina. Mingauskas dice, no sé si aún se irá abandonado, pero había una universidad en Cheste, en Valencia, que imponía. Sí. Felicidades por el programa. Yo fui militar en la Policía Militar de Las Palmas. De noche hacíamos rondas por la penitenciaría militar de la isleta, que todo el mundo conoce, que está abandonada y da miedo de noche hacer rondas por allí, nos decía Carlos Lima. Eva dice, yo entré en un hospital abandonado de tuberculosos en Terrassa y lo que sentí aún lo recuerdo hace ya 4 años. Es increíble la sensación. Adri, en el Pinar de Viana de Cega, en Valladolid, hay un psiquiátrico abandonado. Están intactas las habitaciones con las camas, paredes acolchadas y en lo más alto la capilla con sus bancos y su altar. María, yo también fui una noche a un hospital abandonado que era de tuberculosos. Yo soy de Herrera del Duque, al lado de Valdecaballeros. Mi padre trabajó en su construcción y por más que le pregunto, no cuenta nada. Central de Valdecaballeros, está al lado de mi pueblo, que es Alía. Muchos que trabajaron en su construcción murieron de cáncer. Suerte que nunca funcionó. Impresiona la estación de Canfranc, parece encantada, nos dicen. Cerca de casa está el circuito Terramar de Sitges, abandonado pero intacto. Hace medio siglo, donde se celebró el primer Gran Premio de España de Fórmula 1, nos decía Marín. En Madrid, en la calle Bola, hay un colegio abandonado y dicen que tiene habitantes sobrenaturales. Yo hice un trabajo sobre pueblos e iglesias abandonadas en Alto Aragón y de algún lugar tuve que salir corriendo por el mal rollo, nos dice María desde Jaca. En Gran Canaria hay un sitio que se llama la Cueva del Lagarto, lleno de túneles de la Guerra Civil. Son muchos kilómetros, nos decía Alberto desde Las Palmas. En Busot, en Alicante, existe un hospital abandonado de tuberculosos que da pavor, sobre todo si se visita por la noche. Yo incluso he pasado por allí. Bonito y misterioso Río Malo de Arriba, Las Urdes. Al llegar apareció un perro que nos guió por todo el pueblo. Camas, abrigos colgados, está abandonado. Giorgio nos dice que está viendo algunas de las fotos de los blogs, que está asustadísimo. ¿Cómo es posible que en ningún momento paséis miedo? En Pamplona está el fuerte de San Cristóbal, la antigua cárcel militar de la Guerra Civil. Está abandonada y es impresionante. Galerías subterráneas e historias de fusilamientos. Nos lo decía Jesús Mari. Bilbao, hay unos túneles de las guerras carlistas que recorren todo Bilbao. En la calle Mazarredo hay una entrada y en la calle Urribitarte también, nos lo decía Dioni. También está el Jardín del Valle de la Orotava, con signos masónicos. Es precioso y está muy bien cuidado y la historia acerca de ella es increíble. En fin, que es que son cientos. Dice Carmen que está inacabable hoy las vías de contacto, así que os daremos puntual... Tenéis que tener 4 vidas para recorrer todos estos sitios. No, yo creo que significa algo que la gente, y lo sabíamos por el eco que tienen estos temas, lo considera como algo propio suyo y que puede ser conocido. Ante todo el respeto, ¿no? Y quería saber antes de hablar de eso, de por favor, cómo tiene que ser un explorador de la España insólita, con qué respeto tiene que ir. ¿Parques de atracciones? ¿Habéis recorrido alguno? ¿Habéis conocido alguno de estos? ¿Como Archanda? No habéis tenido la suerte. Nosotros no hemos tenido todavía la suerte. Tenemos pendiente una visita a esa zona, toda la zona del País Vasco, porque como bien habéis hablado antes de Lemoniz, nos gustaría conocerla antes de que la desmantelen del todo.
y Archanda es también un sitio bastante interesante. Luego, aparte, por la zona de Bilbao todos sabemos que ha sido siempre una ciudad muy industrial. Sí. El patrimonio industrial a nosotros nos interesa muchísimo. De hecho, somos colaboradores de una revista que es Monsacro, que se dedica únicamente Claro, toda la zona de Baracaldo, Sestao, Portugalete es un universo. Deja muchísimo vestigio y no es solo visitar sitios cerrados. Tienes también, por ejemplo, las grúas. Las grúas las ves ahí, que son gigantes de hierro pegadas a los muros de los puertos. Por ejemplo, en Avilés había muchísimo. Una lástima que se haya destruido todo, con lo que fue desmontar la factoría de Ensidesa, porque era muchísimo el material que deja siempre la minería, toda la zona del norte de España. La zona de Portugalete, sobre todo Sestao, Baracaldo, en el año 76 se decía, porque es una cosa que a mí me impresionó, que era una de las zonas más degradadas de Europa, porque esas fábricas, esas grúas, esas chimeneas, llegaban a estar en contacto directo con las casas. Es decir, la gente pasaba por debajo de tuberías de calentamiento, o sea, imágenes que no nos podemos ni olvidar y que de alguna forma también ya solo se pueden recuperar o en sitios como los que vosotros hacéis o en viejas fotografías. No va a quedar absolutamente nada más. Me gustaría que, si fuera posible brevemente, bueno, os invito desde luego a otro programa muy próximamente en la siguiente temporada para saber si luego Carmen seguirá con más la última tanda, porque dice que es inacabable, de datos, a ver si nos traéis nuevas noticias, chicos, a los 4 os lo digo, a ver si traéis nuevos casos e historias, pero consejo, Verónica, vamos con un consejo que tú darías. Vamos a hacer 4 consejos del comportamiento de este fenómeno nuevo. O no es tan nuevo, porque, Santi, parece que esto viene de muy lejos, ¿no? Incluso el doctor Cardero nos hablaba de que en París en los años 60 se investigaba de esta forma, infiltrándose en los lugares. Pero en Internet parece que es un fenómeno recientísimo, por lo menos en nuestro país, ¿no? En Internet, desde luego, le da una dimensión que no tenía ni mucho menos hasta ahora. De hecho, también fíjate, a través del propio José Luis Cardero, teníamos noticia de que prácticamente desde los años 50 había grupos en Alemania que se dedicaban a explorar antiguas instalaciones nazis, búnkeres subterráneos, redes de túneles, etcétera. Donde te podías quedar en un agujero y quedarte muerto. Decía Cardero, que estuvo a punto de matarse allí. Y de hecho, mucho de eso todavía se encuentran tesoros increíbles. Es decir, las últimas veces que se ha descubierto un búnker intacto, y cuando digo intacto es con armamento, con botas, con munición, con absolutamente todo, que fue sellado un día y allí se fueron, esto hace muy poquito tiempo, o sea, estamos hablando de meses o un par de años máximo. Te quiero decir que todavía te puedes encontrar cosas, pero esos primeros exploradores que fueron los primeros en poner en conocimiento la existencia de este patrimonio oculto en Alemania, se podían encontrar con cosas mucho peores que un agujero. Se podían encontrar con trampas explosivas, con minas, etcétera, etcétera, y era en aquel momento una afición muy arriesgada. Importante, Santi, porque vamos a preguntar ahora sobre los peligros. Pero primero un consejo, Verónica, para alguien que quiera meterse, porque ahora Internet te permite esta libertad, es decir, voy a hacer mi blog de los lugares que visito en mi zona. Bueno, y te permite que nos digan que menudo perrazo hay en el parque de Archanda, que mejor que no intenten entrar. Hay un perro grande. Un perrazo. No es el perro negro famoso, ¿no? No sé si será negro o no, pero vamos. Archanda lo que tiene es, creo que las visitas que han hecho son guiadas. Ah, o sea que no es un lugar donde... Efectivamente. Vale, ahora hablamos un poco de la seguridad, si os parece, para que la gente no se aloque y no vaya a todos los sitios a la brava. Quizá el consejo puede ir por ahí. ¿Qué hay que hacer? Primera norma básica en vuestro libro de actuación, ¿no? Para dedicarse un poco como hobby a exponer estas cosas que son de la España abandonada. Pues lo primero, lo inicial que se puede hacer en este caso es no ir nunca solo a ver un lugar abandonado. Importante, no ir nunca solo. Nunca, en ningún concepto ir solo, porque aunque tenemos en estos tiempos ya teléfonos móviles, en muchos de los lugares no hay cobertura, no hay ningún tipo de instrumento que se pueda avisar a un familiar, a cualquier persona, y si te caes o te ocurre cualquier incidente, pues lógicamente... Pues me parece, Verónica, interesantísimo. Esto sería como el submarinismo, ¿no? Eso de ir solo es un poco complicado. Enrique, tu consejo, así como... Edu, perdón, te llamo Enrique, vale, perdóname. Eduardo, mensaje claro. Sobre todo, yo el mensaje que doy no es sobre la seguridad, porque creo que es la seguridad hay que tenerla desde el momento en el que ves dónde te vas a meter, tienes que ir con pies de plomo. Sobre todo, que la gente respete. Yo es lo que he dicho siempre. Porque te has encontrado mucha falta de respeto en muchos lugares, ¿no? No, en general la falta de respeto es patente, sobre todo aquí en España, porque Dani, por ejemplo, que ha visitado Europa, ha tenido esa suerte, lo puede decir, aquí en España
parece que la gente se tiene que desestresar destrozando. Es algo que no he entendido jamás, porque si tú llegas a un sitio y lo ves que está intacto, no lo rompas. Es que no le veo un sentido a destrozar. Mira, fíjate, civismo, ¿no? eso lo decíamos nosotros en Chile. En Chile los geoglifos están en medio del desierto. Todo el mundo va a visitarlos, pero nadie se le ocurre pisar ningún geoglifo. Bueno, no ahí hay el concepto de lo sagrado no hay que no existe, ninguna ¿no? valla, no hay nada, absolutamente nada. Sí, pero por mucho sagrado que haya, Iker, siempre hay gente que va y lo puede pisar. Como aquí tenemos mucha gente que va a visitar estos lugares y no los destroza. Bueno, es que en España y tenemos otros que, en geoglifos cambio, o vistas de Nazca que no habría nada ya. por eso te digo Claro. que aquí tenemos que cuidar también lo nuestro, porque ochate cómo lo hemos visitado y cómo estaba la última vez que lo visitamos, que daba pena. Daba pena y no por el misterio, precisamente. Daniel, eras mencionado, has estado en Europa. Por cierto, ¿hay mucha diferencia con los lugares abandonados de Europa? ¿Hay un mayor cuidado? ¿También tenemos que aprender de eso? Muchísima diferencia. Es espectacular el nivel de los abandonos. Yo te puedo hablar de la zona de Bélgica y de la zona de Alemania del Este, que comentabais hace poco el tema de las instalaciones nazis. Ahí existen sanatorios, existen aeródromos y existen cuarteles donde lo único mal que ves es causado por el paso del tiempo y por las goteras y por las humedades. Pero no por la acción humana. Grafitis, lo que aquí entendemos como un graffiti de pintar una pared, según qué sitios en Europa es muy difícil ver un graffiti. Bueno, Muy pues difícil. eso es interesante dejarlo claro, ¿no? Tenemos una vez más que tomar nota. Sergio, ¿algún consejo más para, yo no sé si llamarlo exploración urbana, porque tampoco es urbana solo, ¿no? Pero bueno, para esta exploración de la España desconocida, ¿algún consejo más? Bueno, yo personalmente, aparte de los que han comentado los compañeros, que coincido con ellos, quizá el momento de entrar a cualquiera de estos sitios, hacerlo completamente en sigilo. Es siempre mejor poder tú detectar quién hay dentro antes de que detecten que entras tú, porque no sabes lo que te vas a encontrar realmente en el interior, ¿no? Último consejo, Daniel, que te habíamos dejado fuera con esa declaración sobre el tema de comparación Europa-España. Un consejo que tú nos digas. Yo creo que es muy importante el comportamiento que uno adopta dentro de un lugar abandonado. Evidentemente no puedes entrar como Pedro por tu casa, pisando donde te venga en gana y subiendo por toda escalera que veas. Hay que asegurarse un poquito de dónde pisas y por dónde subes. Y una vez que estás en tu casa, que estás procesando esas imágenes que has obtenido de ese lugar, es muy importante la no difusión de según qué coordenadas, de según qué sitios a terceros, porque nunca sabes quién te está leyendo al otro lado de la pantalla. Claro. Entonces tú no sabes si la persona que te solicita las coordenadas de un lugar abandonado te las está pidiendo porque realmente es un fotógrafo con la misma afición que todos nosotros, o es una persona que está intentando encontrar un sitio para hacer una fiesta rave. Claro. O para hacer un llevarse los botellón, libros que o hay. para llevarse todo. Yo he estado en fábricas con ordenadores en el interior, con maquinaria, y eso es una pena que esté destrozado, como está destrozado, porque la gente lo sabe y porque se han difundido según qué coordenadas de según qué sitios. Hay que preservarlo, sí, Claro, totalmente de acuerdo. es la sensación en que tenemos hoy un patrimonio, pero ocurre muchas veces. Nadie podía pensar, por ejemplo, que determinada el elemento mobiliario de los años 50, 60 o 70 ya tuviese un valor. Ahora lo tiene porque ya no existe. Y eso empieza a ser parte del patrimonio histórico. De alguna forma, ahora podemos decir, bueno, si yo he visto eso cuando estaba, es imposible que tenga un valor. Bueno, no hace falta más que irse a París a las ferias de antigüedades de Brocantero y demás, y muchas cosas que hemos tenido en las manos, juguetes, cosas, ya son historia. Estos lugares hay que mantenerlos de alguna forma. Además, como decía Eduardo, esa sensación extraña que hay aquí de destrozar las cosas, que yo tampoco la acabo de entender muy bien, ¿no? De robar, desde luego, y de destrozar las cosas de una forma tremenda. Bueno, amigos, pues yo creo, Daniel, Sergio, Verónica, Eduardo, que ha sido un auténtico placer, que estamos ante un fenómeno nuevo, que aparte de vosotros hay muchos otros embajadores y amigos que se verán, imagino, también representados, y que me parece algo maravilloso, que si podemos ayudar en algo aquí estamos. ¿Y qué os parece si la próxima temporada, bueno, pues ya trazaremos nuestros hilos? Me gustaría, no una noche, sino varias, pasarla con vosotros y que nos mostrarais nuevos lugares, sonidos de esos lugares, que viviésemos esos lugares y que, por supuesto, y yo estoy seguro, ninguno de los oyentes de Milenio, es que estoy convencido porque sé cómo son, van a hacer ningún tipo de destrozo. Al revés, creo que vuestro mensaje de preservar será mucho más interesante. Vamos a repetir los Sí. nombres porque nos lo pide mucha gente, Iker. De los blogs, Los nombres de los blogs. 4 blogs de nuestros amigos son Última Visita, de Daniel, Los Lugares Olvidados, de Eduardo y de Verónica, y Obsoletum, de Sergio Torres. Pero hay muchos más, hay muchísimos, que ya vayan indagando, hay muchísimos más. Damos una última batería de lugares simplemente
para Sí, que al sí. menos nuestros amigos apunten. Mira, me he cogido el boli, Eduardo, me ha cogido mi boli sagrado, que sé. A ver. Y está apuntando el hombre ahí porque, claro, ahí hay un montón de rutas. Marino nos dice, en Sitges también hay un parque acuático abandonado, cerrado a principios de los 90. Joder, pues Personalmente, parque acuático abandonado también. Vale muchísimo la pena su visita. Es muy impresionante ver los toboganes de colores Joder. perdidos en mitad del bosque. Es impresionante. Qué fuerte. Pauner dice que la cantidad de documental que se podría sacar de estos lugares tan fantasmales, que es ilustrador y que le gustaría crear historias basándose en leyendas y misterios. Gran inspiración Oye, vuestro chicos, programa. pues es ponernos y hacemos alguna cosa gorda, de hacer un gran documental sobre la España abandonada, porque yo creo que lo poético de alguno de estos... Ahora mismo yo veo las alpargatas, lo de Avidesa, la central de Valdecaballeros o el tobogán en mitad del bosque y dices, claro, es que eso cómo no va a Y ser en la cabecera evocador, ¿no? Mazinger. Os recomiendo. Eso por supuesto. Hacemos Os un directo cuando recomiendo queráis. Cuando queráis. que visitéis un antiguo castillo que perteneció a la Guardia Civil en Santa Coloma de Cervelló, en Barcelona, pero tened cuidado porque hay un pozo. Soy Álvaro y una vez pude inspeccionar la zona abandonada de los largos pasillos con sus múltiples habitaciones de estudiantes de la Universidad Laboral de Gijón. Yonay, en Gran Canaria, en Santa María de Guía, hay una ermita que se construyó sobre una pila de cadáveres y se oyen cosas. Si queréis venir, os acompaño. Mi padre estudió en la Universidad Laboral de Cheste y fui a visitarla con él cuando estaba abandonada. Era escalofriante aún de día. Un saludo, Víctor. Antiguo monasterio del desierto de Las Palmas, en Castellón. Da mucho miedo, nos dice Carlos, que es vigilante de seguridad. La próxima vez que vayáis a algún sitio abandonado, avisadme, que yo solo no me atrevo. Enhorabuena por el programa, nos decía Raúl desde Fuenlabrada. Hola amigos de Milenio, soy Pablo y los estamos siguiendo desde Córdoba, en Argentina. A ver Saludos. cuándo venís a hacer Ritorco, a ver Hemos algunos estado ovnis, ya, nos hemos estado dicen. ya allí, hombre, y Juan Pablo volveremos. y Juárez. Yo he estado en el manicomio de Wintentau, en Alemania. Allí se cometieron los más atroces torturas nazis. Da terror verlo. José de Girona. En Girona hay cementerios abandonados. Si no les da miedo, les puedo decir dónde. Incluso un pueblo donde el acceso es muy difícil. En Bilbao tenemos un parque de atracciones con unas pirámides gigantes. Está en el monte y es acongojante. Venid a Vigo y visitad la panificadora, la antigua fábrica de harina. Es un complejo enorme construido en 1915 y abandonado en los 70 y aún sigue allí, nos dice Churruca desde Vigo. Sebastián desde Verdún, cerca de Jaca, la antigua estación de Canfrán, en un almacén bifacturas de transporte del año 36. El famoso También. oro que pasó El por ahí. famoso oro de Canfranc, efectivamente. Un libro que además yo le recomiendo a todo el Sí, mundo porque es impresionante. impresionante. Un gran En periodista, Segovia, además. el antiguo hospicio, ahora universidad. Se puede estudiar por las noches y se oyen ruidos. Las mujeres de la limpieza no entran en algunas aulas. Valcarca, es casi un pueblo fantasma. Solo está la cementera. Impresiona Sí, pasar señor, por sí, él. señor. Nos dice Un Final lugar, desde un lugar muy Barcelona. inquietante, completamente cubierto por el color gris del cemento que se escapa de la cementera. Muy muy bonito, a nivel Bueno, fotográfico bueno. muy bonito. Vaya historias. Pozo Amargo, en Morón. Teníais que haberlo visitado cuando estuvisteis por aquí. Está lleno de misterios. Es un antiguo balneario abandonado, nos dice José desde Morón. Pues tenemos que dejarlo ya. Espérate, que solo te digo uno. O sea, es que es increíble, es una invasión lo de Te voy a aclarar lo del Mazinger. Se encuentra en la urbanización más de Plata, en Tarragona. Era un mirador, pero la historia dice que una niña murió y se cerró. Ostras, o sea que encima estos sitios, cómo no, tienen su mito, sea real o no. Nos lo decía Antonio. Una sí. niña murió desde el Mazinger, hombre, no. Sí, eso porque no a puede Mazinger ser. se podía subir a través de una de las piernas. Claro, he visto alguna foto Sí. de alguno de vosotros dentro del Mazinger, sí, ¿no? Sí, exacto. Se podía subir, parece ser que se hizo daño un niño, se mató y a raíz de eso lo tuvieron que cerrar. O sea, aquí hay una historia Sí. fascinante. Tienes que ir, Iker. No, yo tengo que ir. Yo lo malo es que tengo que ir a tantos sitios. No sé si Iker cabrá por el agujero ese. Sí, yo lo intentaré, no te preocupes. Pero mira, la idea es que todos estos mensajes forman un mapa desconocido, diferente, y que hay que ir investigando. Y que puede haber muchas posibilidades. Yo creo que queda claro el mensaje de respeto, ¿no? A estos sitios. Respeto Sí, a estos sitios sobre todo es lo el respeto. fundamental. Y sobre todo a mí me gustaría apuntar, como habéis visto en los mensajes, que no es una afición de unos pocos, sino que todo el mundo, que yo creo que todas las personas que están escuchándonos, todo el mundo conoce por lo menos un lugar, Seguro. un lugar abandonado que le ha gustado, le ha llamado la atención y que le gustaría que fuese visitado. Nosotros Seguro. intentamos, todos los que nos mandan al blog, visitarlos, pero no Pero tenemos claro, todo el tiempo del mundo. Pues fíjate lo que llega hoy y lo que vais a recibir hoy a partir de ahora. Lo interesante yo creo que es que todo el mundo, como bien dices, tiene un lugar abandonado cerca, pero todo el mundo
soñado, ha tenido ideas evocadoras, la soledad de los lugares que estuvieron vivos y ahora no lo están, se quedan de una forma muy fuerte en nosotros, en nuestro espíritu, conocimiento, alma, como queréis llamarlo. Y ahora llevarlo a través de la pantalla y que otros compartan esa sensación, aunque es muy distinto estar ahí que fotografiarlo, es un fenómeno nuevo y único. Y a nosotros nos gusta dar eco, dar altavoz, que es nuestra obligación, a estos fenómenos que nos van a traer sorpresas, seguro. Bueno, Juanje, tú acuérdate cuando lo del Canal de Castilla, que es de los pocos lugares que el abandono se reubicó y vuelve a estar en funcionamiento, pero que durante un siglo y no había nada. La gente dice, ¿puertos en Medina? Sí, claro que había puertos. Sí, puertos fluviales en medio de Castilla-León, puertos fluviales que en principio su función era haber llegado a comunicar Castilla-León con el Cantábrico o bien con el Atlántico a través de Portugal. O sea, imagínate qué locura, qué sueño o qué increíble realidad si se hubiera llegado a dar. Lo que sí quería comentar cuando estabais hablando y los compañeros de Barcelona, que una de las cosas que más impresiona cuando uno va a lugares abandonados con diferencia son los documentos. Yo recordaré toda mi vida cuando estuve en el cuartel abandonado de la Guardia Civil, el de Guardia Civil en Asturias, recoger la carta de una niña que le daba el pésame y le escribía el pésame y su pesar por la muerte por el fallecimiento de su padre a una compañera, parece ser que asesinado por ETA. O sea, algo terrible. Y toda aquella habitación llena de clavos en la pared. Sí, en el primer piso, una habitación con clavos de haber hecho algún tipo de ritual de vudú, pienso. Pero el documento de la niña fue lo que realmente hizo que nos sugestionáramos, hasta el punto de que la ayudante de cámara que vino aquel día a trabajar con nosotros, no es que dijera que no entraba otra vez en el cuartel, es que no volvió, que se fue del equipo, efectivamente. Entonces son secretos, Juanje. Pero bueno, esa es la realidad. Hay lugares que a mucha gente, según cómo sean, le impresionan. Ha sido un placer. Daniel y Sergio, acompañados por Mons en el control técnico, en la cadena SER en Barcelona. Gracias a los tres, un fuerte abrazo y volvemos a escucharnos, amigos. Eso espero, aquí estamos, para lo que queráis. Un abrazo, amigos. Muchísimas gracias. Sergio, Daniel, gracias. Y Eduardo y Verónica, de verdad, muchísimas gracias por traernos con esta vitalidad todo este tipo de historias. Hay que investigar, hay que vivirlas y os emplazo aquí en la próxima temporada, ¿eh? Aquí estaremos para lo que quieras. Con Muchísimas novedades. Gracias a ti por habernos dado esta oportunidad y para lo que tú quieras. Gracias, Eduardo. Gracias, Iker. Verónica, muchísimas gracias. Bueno, pues ahora vamos con otro tema, un segundo de respiro, amigo Noel, porque vamos con los nodos prohibidos, ni más ni menos.